Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 321. 17 de noviembre. Lecturas del día. 1 Crónicas 9 a 10. Hebreos 12. Amós 6. Lucas 1, 39-80. Primera lectura. 1 Crónicas 9 a 10. Así que todo Israel fue inscrito por genealogías, y he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro a Babilonia por su infidelidad. Los primeros que habitaron en sus posesiones, en sus ciudades, fueron Israel, los sacerdotes, los levitas y los sirvientes del templo. Y en Jerusalén habitaron algunos de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín y de los hijos de Efraín y Manasés. Utai, hijo de Amiud, hijo de Omri, hijo de Imri, hijo de Baní, de los hijos de Fares, hijo de Judá. Y de los descendientes de Sela, Asaías, el primogénito, y sus hijos. Y de los hijos de Zera, Jeuel y sus parientes, 690. Y de los hijos de Benjamín, Salú, hijo de Mesulam, hijo de Odaías, hijo de Asenúa. Ibnías, hijo de Jeroam, Ela, hijo de Usi, hijo de Micri, y Mesulam, hijo de Sefatías, hijo de Reuel, hijo de Ibnías. Y sus parientes, según sus genealogías, 956. Todos estos fueron jefes de casas paternas según sus casas paternas. De los sacerdotes, Jedaías, Joyarib, Jaquín. Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Mesulam, hijo de Sadoc, hijo de Merayot, hijo de Aitob, oficial principal de la casa de Dios. Adaías, hijo de Jeroam, hijo de Pasur, hijo de Malquías, y Maasai, hijo de Adiel, hijo de Jacera, hijo de Mesulam, hijo de Mesilemit, hijo de Imer. Y sus parientes, jefes de sus casas paternas, 1,760 hombres muy capaces para la obra del servicio de la casa de Dios. De los levitas, Semaías, hijo de Asub, hijo de Azricam, hijo de Asabías, de los hijos de Merari. Bacbacar, Eres, Galal y Matanías, hijo de Mica, hijo de Zicri, hijo de Asaf. Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Jedutún, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elcana, que habitó en las aldeas de los netofatitas. Los porteros, Salum, Acub, Talmón y Aimán, y sus parientes, Salum era el jefe. Estuvieron hasta ahora en la puerta del rey al oriente. Estos eran los porteros de los campamentos de los hijos de Leví. Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus parientes, de la casa de su padre, los coreitas, estaban encargados de la obra del servicio, guardias de los portales del tabernáculo, y sus padres habían estado encargados del campamento del Señor, como guardias de la entrada. Y Faíns, hijo de Eleazar, había sido jefe de ellos anteriormente, el Señor estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta de la tienda de reunión. Todos estos, escogidos para ser porteros en los portales, eran 212. Estos fueron inscritos por genealogía en sus aldeas. David y Samuel el vidente los establecieron en sus puestos de confianza. Así que ellos y sus hijos estaban encargados de las puertas de la casa del Señor,
es decir, la casa de la tienda, como guardias. Los porteros estaban apostados en los 4 lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus parientes, en sus aldeas, tenían que venir cada 7 días para estar con ellos. Porque los jefes de los porteros, los 4 principales, eran levitas y estaban encargados de los aposentos y de los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, porque la guardia estaba a su cargo, y eran responsables de abrirla cada mañana. Algunos de ellos estaban encargados de los utensilios del servicio, pues los contaban cuando los traían y cuando los sacaban. Otros de ellos fueron designados para encargarse de los utensilios, de todos los utensilios del santuario, y de la flor de harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes preparaban los ungüentos de las especias aromáticas. Matatías, uno de los levitas, que era el primogénito de Salum el coreíta, estaba encargado de las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de sus parientes, de los hijos de Cout, estaban encargados de los panes de la proposición para prepararlos cada día de reposo. Estos son los cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que habitaban en los aposentos del templo, exentos de otros servicios, porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Estos fueron los jefes de casas paternas de los levitas, según sus genealogías, jefes que habitaban en Jerusalén. Jehiel, padre de Gabaón, habitó en Gabaón, y el nombre de su mujer era Maaca. Y su hijo primogénito fue Abdón, después Zur, Cis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Ahio, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Y estos también habitaron en Jerusalén con sus parientes. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. El hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Mica. Los hijos de Mica fueron Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Azmabet y Zimri engendró a Moza. Moza engendró a Bina, Refaías su hijo, Elasa su hijo y Azel su hijo. Azel tuvo 6 hijos cuyos nombres fueron Azricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron los hijos de Azel. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla se intensificó contra Saúl, y los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por los arqueros. Entonces Saúl dijo a su escudero: «Saca tu espada y mátame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me hagan burla». Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió. Así murió Saúl con sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente. Y cuando todos los hombres de Israel que estaban en el valle vieron que habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Al día siguiente,
cuando los filisteos vinieron a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte Gilboa. Y lo despojaron, y tomaron su cabeza y sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos, para llevar las buenas nuevas a sus ídolos y al pueblo. Y colocaron sus armas en la casa de sus dioses, y colgaron su cabeza en la casa de Dagón. Cuando todo Jabes de Galaad oyó todo lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de la encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una medium. Y no consultó al Señor. Por tanto, él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Segunda lectura. Hebreos 12. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Porque todavía no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe como hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois ilegítimos y no hijos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus, y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él lo hace para nuestro bien, a fin de participar de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les produce después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura, brotando, cause dificultades y contamine a muchos. De que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una sola comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego encendido, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a tempestad, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les siguiera hablando.
porque no podían soportar el mandato: si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo, que Moisés dijo: estoy aterrorizado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Tened cuidado de no desatender al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando desatendieron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que nos amonesta desde el cielo. Su voz entonces sacudió la tierra, pero ahora él ha prometido, diciendo, aún una vez más: yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas que se sacuden, como cosas creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tercera lectura. Amós 6. Ay de los que viven tan tranquilos en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria. Notables hombres de la primera de las naciones, a quienes acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad. Seguid de allí a Amat la grande. Luego descended a Gad de los filisteos. ¿Son ellos mejores que estos reinos? ¿O es su territorio más grande que el vuestro? Ay de los que alejan el día de la calamidad y acercan el reinado de la violencia, los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus divanes, comen corderos del rebaño y novillos de en medio del establo, que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí mismos, que beben vino en copas, y se ungen con los mejores aceites, pero no se lamentan por la ruina de José. Por tanto, ahora irán al destierro a la cabeza de los desterrados, y se acabará el bullicio de los que se tienden. El Señor Dios ha jurado por sí mismo. Declara el Señor, Dios de los ejércitos: abomino la arrogancia de Jacob, y detesto sus palacios. Por tanto, entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y sucederá que si 10 hombres quedan en una casa, morirán. Entonces el pariente del doliente, el que lo quema, tomará al muerto para sacar los huesos de la casa, y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces dirá: calla, porque no debemos mencionar el nombre del Señor. Porque aquí, el Señor manda. Y la casa grande será reducida a escombros, y la casa pequeña a grietas. ¿Corren los caballos sobre la peña?
¿se hará con bueyes en ella? Pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno, y el fruto de la justicia en amargura. Vosotros que os alegráis de Lodebar. ¿Qué decís? ¿No hemos tomado Carnaim para nosotros? ¿Con nuestra propia fuerza? Por tanto, he aquí, levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, una nación, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Y os afligirán desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Cuarta lectura. Lucas 1, 39-80. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque aquí, apenas llegó la voz de tu saludo a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas ha hecho por mí el Poderoso. Y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo. Ha dispersado a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ha quitado a los poderosos de sus tronos. Y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes. Y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha auxiliado a Israel, su siervo, recordando su misericordia, tal como prometió a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y María se quedó con ella como 3 meses, y después regresó a su casa. Cuando a Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban con ella. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero su madre respondió, y dijo: No, sino que se llamará Juan. Y le decían: No hay nadie en tu familia que se llame por ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al instante se le destrabó la boca y se le soltó la lengua, y hablaba alabando a Dios. Y sobrevino temor a todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿Qué, pues, llegará a ser este niño?
porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como anunció por boca de sus santos profetas desde la antigüedad. Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación, por el perdón de sus pecados, a causa de la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que el sol naciente nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Fin de la lectura día 321.